que fue quien me abrió este espacio. Él es diseñador de iluminación puntualmente del área de la costa, y viendo, digamos, la necesidad de hablar sobre este tema, no solamente en la región, sino en el país, pues se abrió este espacio para plantear, digamos, la problemática con respecto a la iluminación arquitectónica en patrimonio de bien inmueble e inmueble. Yo voy a hacer una pequeña introducción de Iguzzini, que es digamos, soy agente de Iguzzini como tal, y quisiera como introducirles la empresa como tal y sus valores antes de entrar en materia. Perdón, voy a cerrar acá. Bueno, Iguzzini es una comunidad internacional, es una empresa con sede principal en Recanati, en Italia. Sin embargo, tiene distintas sedes a nivel mundial, y representación, digamos, de Iguzzini en distintos países en el mundo, cuyo fin principal es promover el uso responsable de la iluminación y de la energía con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes y de nuestras ciudades con respecto, digamos, a la iluminación. Esta sede en Recanati, aquí, digamos, lo que estamos viendo es parte del Outdoor Lab de las oficinas de Recanati, y al interior se encuentra el Light Experience, que es donde se muestran un poco las luminarias, digamos, a nivel interior. Para Iguzzini es muy importante la transmisión de valores a través de los proyectos y a través de sus productos, más allá, como siempre digo, más allá de vender lamparitas, digamos que Iguzzini lo que quiere es que el proyecto quede muy bien diseñado y que integre y transmita ciertos valores, y por eso en nuestras páginas ustedes pueden observar todos los proyectos en los que hemos participado, y a través de ellos se comunican los valores como la innovación, la belleza, la creatividad o la apertura, el ser humano como centro, digamos, de los diseños, y la integridad. En términos en que la idea no es realizar, digamos, proyectos masivos o proyectos, digamos, que no tengan sentido, sino que cada una de las cosas que se desarrollen realmente tengan como un factor de conciencia y sean realizados responsablemente. Iguzzini tiene una trayectoria de más de 60 años que inicia desde la familia Guzzini con la elaboración de productos mucho más decorativos, mucho más de la iluminación más decorativa, y luego ya migra a una iluminación arquitectónica a partir de una crisis del petróleo. Entonces primero fue Harvey Creazione, luego fue ya la familia Harvey Guzzini, y en la revolución, digamos, industrial, en donde se crean nuevas fuentes de luz, se crea también una crisis petrolera que hace que Iguzzini migre a luminarias que son mucho más arquitectónicas y con otros materiales. Ya en 1984 Iguzzini se internacionaliza, y en el 2005 se crea un quiebre de paradigma con el ingreso de la tecnología LED. Iguzzini es una de las pocas empresas que realmente se queda pensando qué significa diseñar con esta nueva tecnología, y el cambio tecnológico, ese cambio de paradigma es muy parecido al cambio de la cámara analógica con la cámara digital. O sea, uno no puede negar que la cámara analógica tiene una gran belleza en su grano y digamos, en el formato, digamos, como tal de fotografía una a una, pero tampoco uno puede negar la versatilidad que tiene, digamos, un dron en este momento o una cámara GoPro. Lo mismo pasa con la tecnología LED, uno no puede negar la belleza de un incandescente, pero la tecnología LED de todas formas viene a prestar nuevos servicios y nuevas prestaciones que no prestaba, digamos, la fuente de luz incandescente. Iguzzini es de las pocas empresas, vuelvo y repito, que se monta en este nuevo paradigma y empieza a concebir luminarias concibiéndose más desde esta nueva lógica de esta fuente de luz. En el 2018 Iguzzini ya se alía con Systema Lux, que es una empresa canadiense, y en el 2019 ya hace parte de un grupo un poco más grande sueco, que es el grupo Fagerholt. Bueno, Iguzzini a través de sus años siempre ha desarrollado investigaciones y siempre ha tenido como una visión pionera, que es la que le impulsa al desarrollo de sus productos, y siempre son a partir de investigaciones que se desarrollan estos productos. Entonces, desde 1982, por ejemplo, Iguzzini empieza con sus primeras investigaciones de luz biodinámica, lo que hoy en día se conoce con el nombre de Human Centric Lighting. Iguzzini ya desde 1982 realizaba las primeras luminarias que tenían cambio de luz biodinámica, justamente para adaptarse, digamos, al ciclo circadiano del ser humano. En 1993 lanza, por ejemplo, campañas contra la polución lumínica, o se enfoca, por ejemplo, en una luz mejor para una vida mejor, una luz confortable, o también, digamos, se alía con distintos diseñadores y arquitectos para promover, digamos, también una luz confortable. Ya en el 2017 inicia la visión de Lighting Innovation for People, básicamente porque la iluminación no puede ser solamente funcional, sino que puede realmente activar a otras condiciones, otras emociones, otras experiencias del ser humano a través de la iluminación.
Iguzzini también ha realizado paralelamente una campaña que se llama Light is Black, básicamente tomando ciertas edificaciones o tomando ciertos bienes o ciertos en general, digamos, como cuadros o obras importantes a nivel mundial para restaurarlas lumínicamente o para intervenirlas lumínicamente. Es así como, por ejemplo, ha trabajado en el Centro Pompidou, ha trabajado, por ejemplo, en La Última Cena, que es un caso que vamos a ver hoy, y en la Capilla de Scrovegni, que también vamos a mirar, o también, por ejemplo, es la empresa que ilumina el Domo de Florencia. Voy a destacar dos premios que considero importantes dentro de la trayectoria de Guzzini. Guzzini ha sido merecedor de varios premios, pero estos son los que considero más significativos para nombrar por ahora. Uno de ellos es en el 2007, en que Guzzini es nombrado como el mejor partner de la industria, básicamente por acompañar una investigación con respecto a la afectación de la luz en espacio público, y esto lo realiza junto con Configuring Lighting, que es un grupo de sociólogos, antropólogos, diseñadores de iluminación que realizan, digamos, estos experimentos con diferentes poblaciones a nivel mundial, en donde se busca, digamos, entender cómo la luz incide para habitar un espacio, para deshabitarlo o para estimular, digamos, su habitabilidad. Esta publicación es descargable desde la página y es aplicable realmente a cualquier proyecto de iluminación urbana. Y de hecho hay un caso puntual en Colombia, en Getsemaní, en donde se realizó una experiencia justamente tomándose una calle y hablando con la gente del lugar para encontrar cuál era la percepción, digamos, de la iluminación en ese espacio público. Estas son imágenes puntualmente de esta investigación que se realizaron en distintos países. Y el otro premio que destaco es en el 2015, en donde Guzzini ya se consolida como una de las mejores empresas de iluminación a nivel internacional, básicamente por lo que les digo de este cambio de paradigma, en donde Guzzini logra, digamos, ser de las empresas más innovadoras en iluminación arquitectónica. Esto lo logra principalmente a través de dos productos, la Laser Blade, que es la primera luminaria lineal del mercado. Antes de esta luminaria no existía una propuesta con este formato, digamos, de iluminación. Casi todas las luminarias eran circulares, y seguían, digamos, muchos fabricantes poniendo esta fuente de luz en un formato circular. Guzzini empieza a pensar ópticas miniatura, empieza a cambiar el formato, empieza a explorar, digamos, nuevas formas de iluminar con una fuente de luz tan pequeña como el LED, y empieza a explorar sistemas ópticos muy precisos. De ahí surge el Laser Blade, que es la luminaria basada en el concepto de la luz invisible. Que en sí la luz es invisible, pero es justamente como trata de resaltar lo que se ilumina más allá de ver la fuente de luz. Laser Blade ya en este momento está en una versión que es el XS, que es una talla súper chiquitita, digamos, de luminaria aplicable a muchos proyectos de interior. Y el otro producto que es bastante reconocido a nivel mundial es el TRIC, que es una luminaria que justamente explora un nuevo formato también de un sistema óptico, cuyo concepto es el Light Graphic, en términos de que uno puede realmente dibujar con la luz, uno puede trazar como distintas formas, digamos, en el espacio, y puede permitir una experiencia distinta en el espacio y no necesariamente es una iluminación que es funcional. El TRIC tiene distintas formas ópticas y esta luminaria va a tener una aplicación en patrimonio arquitectónico bastante importante, que ya lo vamos a ver, digamos, en algunos proyectos. Sin embargo, hoy no me voy a centrar tanto en producto, lo que quiero que entiendan sobre todo es que hay distintos conceptos que se trabajan en los proyectos, y digamos que como consecuencia se desarrolla cuál es el producto como tal a utilizar. En el caso del TRIC, digamos que hay distintas ópticas que van a generar efectos como de una línea, por ejemplo, que se pueda utilizar para resaltar vanos, o hay algunas luminarias que van a ayudar, por ejemplo, a resaltar texturas sobre la materialidad, digamos, presente. Y este producto fue, por ejemplo, uno de los trabajados en el Palacio de la Proclamación en Cartagena, para los que han tenido la oportunidad de conocerlo. Y lo traigo a colación puntualmente porque digamos que en este ejemplo, por ejemplo, tenemos un edificio de patrimonio que, si ustedes se dan cuenta, lo que importa sobre todo es lo que se quiere comunicar o lo que se quiere resaltar de una arquitectura. Yo puedo tener como distintas formas de iluminar una edificación, pero lo que importa sobre todo es entender cuál es el concepto detrás de esta edificación, cuál es la intención comunicativa que yo tengo frente a esta edificación, y de acuerdo a eso se puede manifestar,
digamos, una forma u otra. Si ustedes se dan cuenta, es muy distinto, por ejemplo, resaltar toda la parte de abajo del interior, por ejemplo, de la edificación, a resaltar la fachada, puntualmente la piel de la fachada, o a resaltar puntualmente todos los marcos o los arcos. Todo depende de la intención, digamos, que tenga el arquitecto o el diseñador de iluminación frente a una edificación, lo que va a hacer que un proyecto u otro sea completamente diferente, y obviamente dependiendo de esa intención yo voy a aplicar un producto específico. En el caso del TRIC, pues tiene distintas ópticas que se pueden aplicar a este tipo de proyectos. Voy a empezar con unos antecedentes que son más personales, y que estos antecedentes me llevan a realizar puntualmente este énfasis en patrimonio arquitectónico y en patrimonio, digamos, a nivel museográfico. Y estos antecedentes tienen que ver con una investigación que realicé mientras realizaba la especialización de iluminación en la Universidad Nacional. Y parte de, en el año 2015 había un concurso de iluminación para el Castillo de San Felipe, y justamente en las visitas que yo realicé para observar el castillo, para observar el entorno, empiezo a encontrar unos niveles de contaminación lumínica y de siento yo como de atropello, digamos, al patrimonio a través de la luz, que es muy fuerte, y uno de esos en el caso de la Torre del Reloj. Entonces, a partir de ahí yo decido realizar una investigación que me lleva a elaborar unos criterios de iluminación para patrimonio, que es un poco como de los elementos que tomo para elaborar esta presentación. Entonces, al buscar dentro de esta investigación me encuentro en que pues hay distintos casos. Yo viví mucho tiempo en Argentina y allá de hecho es el primer momento donde yo me acerco a la parte del patrimonio arquitectónico. Y resulta que en Argentina empiezan a resaltar bastantes casos en donde se empieza a utilizar iluminación cromática en las edificaciones. Entonces, la gente empieza a manifestarse de una forma bastante fuerte, digamos, por la no conformidad frente a la iluminación de ciertos lugares. Uno de ellos, por ejemplo, es en Córdoba y en Salta, que son ciudades donde tiene un patrimonio arquitectónico inmueble bastante importante, y donde los alcaldes deciden, por ejemplo, iluminar un edificio dependiendo del color de la cancha o del equipo de fútbol de su ciudad, o dependiendo, digamos, del criterio que ellos tuvieran. Entonces, la gente empieza a poner letreros como pidiendo que se retiren ese tipo de iluminación. De hecho, salen artículos del periódico donde exigen que quiten las luces psicodélicas de los edificios, porque realmente terminan deformando el significado original de estas edificaciones. También encuentro que paralelamente, digamos, en México, en Tajín, pues hay mucha gente también que empieza, digamos, a incomodarse con iluminaciones cromáticas aplicados, digamos, a pirámides, y que no solamente, digamos, es el público en general, sino también investigadores, antropólogos, sociólogos o expertos como tal en patrimonio arquitectónico, que empiezan a manifestarse en contra de este tipo de iluminación cromática que termina afectando el significado original como tal de las edificaciones. Entonces, puntualmente, digamos que hay un caso que es bastante polémico en México, que es el caso de Teotihuacán, en donde muchos arqueólogos ya puntualmente realizan una serie de vallas solicitando que por favor se retire, digamos, toda la instalación lumínica que habían instalado en ella, donde no solamente se crean como fracturas a las pirámides como tal, por la instalación, por el cableado, por la instalación de las luminarias como tal, sino que también justamente el uso de colores como bastante fuertes frente a la pirámide terminaba deformando su concepto. Entonces, a partir de estas manifestaciones y de otras más que se presentan en México, se crea un seminario internacional que se llama Iluminación de Monumentos Históricos. En este seminario internacional citan a distintos expertos de iluminación a nivel internacional en el 2009, y puntualmente los cita el Instituto Nacional de Antropología e Historia, solicitando, digamos, como distintos puntos de vista o distintas miradas de diseñadores de iluminación con respecto a esta problemática de la iluminación de monumentos históricos. Entonces, ellos parten de la problemática de que la iluminación en ese momento estaba realmente alterando y transgrediendo como esa composición o ese significado original
de la arquitectura, y no solamente, digamos, estaba transgrediendo su significado, sino que además estaba causando un daño físico como tal en las edificaciones por el cableado o por la instalación como tal de las luminarias. Entonces, digamos que ellos sostenían que se tenía que encontrar, digamos, una metodología o una forma de abordar este tipo de proyectos que no lastimara como tal las edificaciones y que no las lastimara también en términos de su significado. Entonces, a partir de ahí surge este seminario, y de producto de este seminario surge la Carta de Taxco, que en Latinoamérica es un referente porque es la primera carta que se redacta en torno digamos, a recomendaciones para iluminación en patrimonio arquitectónico inmueble. Paralelamente a la Carta de Taxco surgen las jornadas de iluminación en España de los centros históricos, y puntualmente un investigador en España, que es Miguel Ángel Rodríguez Lorite, que también participa en la Carta de Taxco, redacta una guía de iluminación de monumentos para España. Pero digamos que a nivel latinoamericano la Carta de Taxco es bastante emblemática porque sienta un precedente antes y después de la iluminación en estos bienes inmuebles, y básicamente lo que hace es exigir que se realice, digamos, una investigación previa exhaustiva cada vez que se vaya a abordar un tipo de iluminación en una edificación de estas características o en un monumento, y que se debe realizar realmente, digamos, no solamente la investigación, sino una propuesta conceptual que parta de esa investigación y que se ha desarrollado a nivel interdisciplinar. O sea, lo que propone la Carta de Taxco, aunque hay algunas cosas que pueden ser bastante disímiles de lo que capaz son todos los monumentos, o sea, no, capaz la Carta de Taxco a veces aborda maneras de iluminar que uno dice no es aplicable a ciertos casos, no es aplicable a proyectos, pero yo siento que lo rescatable de esta carta es que justamente exige que haya una documentación, una investigación, una propuesta conceptual que es interdisciplinaria, es decir, no solamente es desarrollado por el arquitecto especialista en el patrimonio como tal, sino que también es desarrollado por diseñadores de iluminación, por los ingenieros que van a estar a cargo de la instalación, por los mismos institutos que salvaguardan este bien, o por distintas personas que realmente intervienen o tienen como intervención en este bien cultural. A partir de ahí, ustedes pueden encontrar que está en internet digamos, mi texto, mi trabajo de grado, que se basa en el concepto de paisaje lumínico urbano histórico. Básicamente se basa en un concepto que tiene la UNESCO con respecto al paisaje urbano histórico, en donde dice que realmente uno no puede valorar solamente el conjunto histórico o el casco histórico como si estuviera completamente aislado del mundo, sino que básicamente el concepto de paisaje urbano histórico dice que ese centro histórico se relaciona con otras capas históricas, con un entorno geográfico, con otras densidades o con otros flujos también, digamos, de gente, y que tiene que ser mirado en ese nivel de relacionamiento, digamos, urbano. Y digamos que también parto de las teorías de Roger Narboni, en donde él habla que realmente se debería estar hablando de un urbanismo luz, en términos de que la luz tiene la capacidad de gestionar las ciudades, la luz tiene una capacidad de organizar también, digamos, el entorno de la noche, y permite, digamos, crear como distintas escenas o distintos como espacios como tal, digamos, por ejemplo, barriales, que logren una identificación y una organización como ciudad. O sea, uno podría perfectamente decidir que la iluminación, por ejemplo, de un barrio más histórico tenga una connotación y tenga una identidad cromática distinta, por ejemplo, a un barrio que sea mucho más de rumba o mucho más, digamos, de residencial, por ejemplo. Cada uno debería tener como una connotación o una identidad específica. Entonces, por ejemplo, en el caso puntual de Bogotá, yo soy bastante, digamos, o debato bastante la decisión, por ejemplo, del cambio de temperatura de color. El hecho de que se cambien bombillas que son cálidas o mucho más cercanas, digamos, a una temperatura más ámbar o mucho más cálida, digamos, en el casco histórico de Bogotá digamos, en la Candelaria puntualmente, por una temperatura más fría, para mí hace perder la identidad como tal del lugar, ya parece más San Victorino que la Candelaria. Entonces,
Creo que es importante a veces tener como esa connotación de identidad cromática para conservar un poco, digamos, el paisaje histórico. Este texto lo pueden descargar también desde internet. Entonces, voy a partir de un criterio global, digamos, que hablo justamente en este documento, que es el relacionamiento urbano, en donde es importante, digamos, que el patrimonio inmueble no solamente se contemple puntualmente como el bien cultural, sino que realmente esté en relación a su entorno, a su historia, a lo que constituye y a la red, digamos, de la que hace parte. Entonces voy a nombrar como distintos ejemplos en los que Guzzini ha participado y en donde ha aplicado justamente este concepto. Puntualmente en La Valletta, en Vittoriosa, en Malta, es un lugar, digamos, que queda o que fue, digamos, un fuerte muy importante de negociación, de comercio en su momento. Principalmente La Vittoriosa fue como este centro comercial, incluso antes de la ciudad de Malta, y a través, digamos, del hecho de ser como un puerto y de su arquitectura, pues se realizaban, digamos, como ciertos intercambios comerciales como con otras ciudades, y fue una ciudad que se resguardó muchísimo en su patrimonio arquitectónico. Y Guzzini participó en este proyecto tanto con el Instituto, digamos, de Cultura del Ministerio de Cultura como tal de La Vittoriosa, pero también se vinculó con La Valletta, siendo, digamos, como estas dos ciudades muy cercanas y con una gran influencia una con otra. Entonces, dentro de este proyecto puntualmente La Vittoriosa, se hizo un análisis de cuál era realmente el área de interés cultural sobre el cual se iba a trabajar, es decir, no se entró como tal a iluminar un edificio, sino a mirar realmente cuál era el entorno urbano en el que se suscribía, digamos, y en donde obviamente ya no hay solamente arquitectura histórica, sino que también hay contemporánea, hay universidades, hay de todo tipo de lugares, pero justamente esta área ya permitía como delimitar un poco el proyecto y saber en dónde se iba puntualmente a trabajar. Dentro de este análisis se realiza también un levantamiento de cuáles eran las zonas de interés o los lugares de mayor interés, digamos, del proyecto, o cuáles eran sobre todo las zonas históricas más importantes quizás o a relevar más, de forma más importante. Y toda esta zona roja que ustedes ven acá es básicamente el fuerte como tal que rodea la edificación. Luego entonces realiza ahí sí un levantamiento de cuáles eran los bienes inmuebles que eran de interés. Obviamente dentro de ellos va a haber equipamiento urbano que es mucho más contemporáneo. Y por último analiza cuáles son esas redes o cuál es esta iluminación vial que va a llevar a estos lugares de interés. Este fue un proyecto en donde, como les digo, no solamente se iluminó puntualmente un lugar, sino que realmente se buscó, digamos, que existiera como un entorno un poco más visto de forma holística o mucho más completo. Estas ya son imágenes como tal de la fortaleza, digamos, de este lugar de interés de la fortaleza. Más allá puntualmente, digamos, de las luminarias, lo que quiero destacar es que de todas formas, si se dan cuenta, hay diferentes colores de temperatura de color. En este caso se utilizó una temperatura de color mucho más hacia el 3000 Kelvin en el contorno, digamos, de toda la frontera, digamos, o de toda la muralla. Y si se van a dar cuenta, todavía hay unos tonos más cálidos o más ámbar dentro del lugar que pertenecen, digamos, a zonas en donde no se hizo un cambio de temperatura, y sin embargo hay otras zonas que son mucho más azuladas, que tienen que ver con fuentes de luz mucho más vinculadas a 5000K o 6000 Kelvin. En este contorno, digamos, fue básicamente para poderle dar como una identidad a todo el lugar, y por eso se tomó la fortaleza como ese lugar, digamos, importante. Sin embargo, también al interior de esta muralla también se realizaron como algunos destaques cromáticos, en donde el diseñador puntualmente realiza un destaque en algunas zonas, como en algunos túneles, digamos, que pertenecían a estas murallas. En este caso, si se dan cuenta, no es una aplicación cromática que sea muy visible o muy invasiva visualmente, sino que fue una aplicación cromática muy puntual al interior, digamos, de la muralla.
También entonces dentro de este proyecto se destacaron estos bienes de interés cultural para poderlos iluminar. Entonces ustedes van a encontrar que hay una diferenciación entre un lugar completamente residencial y las, no sé, las catedrales, iglesias o en general, digamos, distintos edificios que se iluminaron. Pero por ahora, digamos, quiero que se den cuenta que hubo una conexión o una relación, digamos, urbana a nivel como global. También se realizaron, no solamente en la Victoriosa, sino al frente, en Malta, también se realizó, digamos, un análisis de cuáles eran las edificaciones más importantes y se realizó la iluminación puntualmente de la puerta, digamos, de Malta, en donde se encuentra puntualmente el Parlamento como tal europeo, si no estoy equivocada. ¿Aló? Se realizó, digamos, la iluminación de toda la muralla y de algunas edificaciones puntuales como esta edificación de Renzo Piano. Vamos a ver otro ejemplo de relacionamiento urbano puntualmente con el proyecto de King Cross Square. Este es un proyecto que lo destaco porque aquí se manifiestan distintas capas históricas. Es un proyecto en donde yo puedo ver una capa que es mucho más contemporánea y una capa que es mucho más histórica con la estación como tal de tren. Entonces, lo que hicieron puntualmente aquí los diseñadores fue diferenciar a través de la temperatura de color como estos distintos ambientes de la ciudad. Puntualmente la zona que es mucho más vial, digamos, la dejaron en una temperatura cálida sin llegar a ser ámbar, pero una temperatura más de 3000 Kelvin. Luego la zona contemporánea le hicieron una diferenciación con una temperatura un poco más fría y en esta zona aplicaron no solamente iluminación en la parte arquitectónica, sino también a través de la iluminación del mobiliario urbano y desarrollaron unos postes específicos para esta iluminación del mobiliario urbano que no impidiera la visibilidad puntualmente con la estación de tren, que era, digamos, lo más histórico de este lugar, en donde aquí se aplica una temperatura de color mucho más cálida, más vinculada a 2400-2700 Kelvin. Esta es otra visual, digamos, de este entorno y si se van a dar cuenta, pues acá se evidencia efectivamente cuál es la zona mucho más contemporánea, la iluminación del mobiliario urbano y la iluminación de la parte vial que es completamente distinta a toda la arquitectura del lugar, sin hacer que una compita con la otra. Aquí yo siento que se manifiesta bastante este concepto de relacionamiento urbano. Hay otro proyecto que Iguzzini, digamos, viene acompañando desde hace muchísimos años, que es en La Habana, Cuba. Resulta que en La Habana, Cuba, realizan un plan maestro de iluminación, como les digo, desde hace muchísimos años, en donde se hace, digamos, la identificación de cuáles son los bienes de interés cultural más importantes de allí, pero también cuáles son estas redes también que los mantienen o que los comunican. Y poco a poco La Habana ha venido iluminando principalmente los bienes de interés cultural con el fin de en algún momento realmente realizar una iluminación de todos los circuitos. Entonces, en este documento que también se encuentra en internet fácilmente, uno encuentra en este plan maestro que hay un análisis como tal de todos los componentes históricos de la ciudad, hay un análisis de cuáles son las características morfológicas de los bienes de interés cultural, cuál es la situación actual de la iluminación en la calle, cuál es el alumbrado público, cuáles son las luminarias, pero también a nivel histórico, cuáles eran las luminarias que existían antes. Entonces hacen una categorización de las luminarias tanto históricas como las actuales y realizan también una caracterización de los perfiles de la vía para identificar también, digamos, cuál es el tema de movilidad como tal presente en el lugar. Eh, También hacen un relevamiento de cuáles son como las instituciones o estos sistemas urbanos unitarios, es decir, los colegios, las iglesias, las universidades, los sistemas de salud, cuáles son como estas instituciones, digamos, presentes importantes en este lugar, que por lo tanto va a identificar cuáles son estos flujos de movilidad. Tiene también, digamos, una detección de cuáles son estas redes en términos también de áreas funcionales, la gente por dónde está circulando, por dónde se comunica de una edificación a otra, cuáles son las avenidas principales, y empiezan a realizar bocetos con respecto a cómo se imaginan como estas distintas calles o estos distintos lugares
También, digamos, obviamente como con los colores de fachada propios de las edificaciones, pero también, digamos, verificando, por ejemplo, los niveles según normas en una calle que, por ejemplo, sea de una movilidad, de un tránsito bastante fuerte, pues, digamos, qué necesidades hay en términos de requerimientos lumínicos, sin que se afecte como tal la caracterización, digamos, más arquitectónica del lugar. Entonces, este documento llega a una especificación de luminarias, llega a recomendaciones puntuales de los tipos de ángulo, de temperatura, de color a utilizar, en general, digamos, qué se debería hacer en cada edificación. Y La Habana ha venido poco a poco aplicando este plan maestro de iluminación a su ciudad. Entonces, realmente, este primer concepto que les hablo es básicamente una invitación a que realmente dentro de cada casco histórico, dentro de cada, digamos, paisaje urbano histórico, se realice un análisis un poco más global, un poco más holístico del lugar y no solamente se piense en términos de unidades funcionales puntuales, sino que realmente haya una lectura como tal de todo este paisaje y se piense puntualmente en un plan de iluminación, un plan maestro de iluminación que lleve a tomar decisiones que sean planificadas para que no haya como situaciones aisladas o edificaciones sueltas que no tienen, digamos, como ninguna relación lo uno con lo otro. Hay distintas ciudades en Colombia que lo han venido haciendo de una forma juiciosa, no necesariamente en los cascos históricos, pero sí, digamos, en la ciudad. Una de ellas es Medellín. Medellín tiene un plan de iluminación desde hace muchos años que ha ido como estudiando su ciudad y ha hecho, digamos, por distintos lugares, ha realizado como unas planificaciones de los distintos proyectos que quiere aplicar y poco a poco lo ha venido desarrollando. Y la otra ciudad que como tal no tiene un plan maestro de iluminación, pero sí ha casi que paralelo actuado de tal manera es Bucaramanga, en donde ellos vienen poco a poco implementando como unas nuevas adecuaciones o unos nuevos modelos de iluminación urbana en su ciudad, sobre todo, digamos, enfocado en los parques. Y esto realmente tiene unos beneficios a nivel social que son enormes porque justamente no se piensa en un acto puntual, sino que se piensa en una cosa más global. Después de pasar de este relacionamiento urbano, que es como mucho más global, ya se puede pasar como tal a una valoración del bien cultural. O sea, cuando yo ya hago el relevamiento de estos hitos históricos dentro de mi ciudad, yo ya puedo entrar a valorar puntualmente en ese hito qué está pasando con él. Entonces, retomando de nuevo el proyecto de La Valleta o de Victoriosa, ellos hicieron justamente una identificación de cuáles eran los hitos históricos de la ciudad, las iglesias, los oratorios, en general, digamos, como edificaciones institucionales o culturales como importantes para ellos, y empezaron como tal a desarrollar ya proyectos de iluminación enfocados en cada uno de estos proyectos. Entonces, cuando yo ya ingreso como tal a hacer el análisis de un bien de interés cultural, yo ya tengo que identificar cuáles son los elementos arquitectónicos que quiero destacar dentro de esta edificación. Yo ya voy a identificar, por ejemplo, si quiero resaltar las columnas, o si quiero resaltar un óculo, o si quiero resaltar como tal, digamos, una cornisa, o quiero resaltar un friso, o algo que realmente sea significativo. Y esto no se debe hacer, vuelvo y repito, simplemente de una forma netamente estética, sino que tiene que haber un estudio riguroso, digamos, de la identificación que me permita determinar cuáles son esos elementos arquitectónicos a destacar, y producto de eso va a surgir como tal una especificación de iluminación o una luminaria como tal. Alguna vez yo tuve en mis manos un caso de un edificio puntual en Argentina que pertenecía un poco no recuerdo ahorita el estilo arquitectónico como tal, me parece que era como el futurista o algo por el estilo, pero justamente al revisar un poco el concepto de este estilo arquitectónico, a ellos no les importaba mucho la fachada, a ellos les importaba era más como el interior de la edificación. Entonces a mí me parecía una contradicción iluminar la fachada de una edificación de esas características, siendo que justamente el edificio, su concepto estaba mucho más basado en el interior. Entonces estos tipos de argumentos nos ayudan a realizar una iluminación que sea más acorde con el concepto como tal del lugar. Entonces, puntualmente en este plan maestro que se desarrolló en la Victoriosa, ya cuando se entraron a analizar las edificaciones, se hizo como ese análisis, digamos, de la tipología o de los elementos
que eran como mucho más importantes a destacar, y a partir de ahí se desarrolló obviamente una especificación de iluminación acorde a esos elementos que se reconocieron como los más importantes. Puntualmente, digamos, en el oratorio como tal, que es este anterior, también se realizaron, digamos, como estos distintos esquemas para reconocer las distintas luminarias, y aquí, digamos, en la iglesia ya se destacaron también como estos límites como tal de la edificación. Todas estas ya puntualmente luminarias que fueron como el resultado de este proceso investigativo, obviamente buscan ser lo menos perceptibles posibles en el día y que dejen la menor huella como tal en la edificación. Hay un concepto que en patrimonio arquitectónico se habla, que es el concepto de la reversibilidad. Es decir, que cualquier intervención que yo haga en este momento tiene que poder ser reversible en 15 años o en 20 años cuando haya un cambio tecnológico. Yo no puedo establecer en este momento la superluminaria que va a quedar anclada, digamos, al edificio y terminar dañando una parte de esta piel del edificio solo por capricho, siendo que en 15 años justamente ya la tecnología ha cambiado y se tiene que remover, y yo no puedo terminar quitando media edificación para quitar, digamos, una luminaria. Entonces, se debe aplicar el concepto de reversibilidad en estos proyectos para que justamente la intervención lumínica sea lo más discreta, lo más suave y lo más respetuosa como tal de la edificación, y en esto se tiene que tener en cuenta no solamente, digamos, el tamaño mínimo de la luminaria, sino también el sistema de cableado, por dónde voy a pasar los cables, por dónde voy a transmitir, digamos, la energía o los datos para poderme comunicar con la luminaria, sin que termine siendo una regata que termina, digamos, lastimando como tal la edificación. Dentro de La Habana, como les decía, es un plan maestro que en este relacionamiento urbano ya después hicieron como un levantamiento de cuáles eran también los sitios históricos, y surgen también unas edificaciones puntuales a intervenir, que es por donde ellos han comenzado. Entonces, por ejemplo, está el Teatro Alicia Alonso, que hace parte de este plan maestro, en donde siempre ha estado como tal el Ministerio de Cultura, o en general, digamos, la oficina del historiador detrás de estos proyectos. Son realmente los arquitectos especialistas en patrimonio los que han determinado cuáles son los elementos a destacar, qué temperatura de color, cómo hacer la diferenciación. Puntualmente en este proyecto ustedes van a notar que hay dos temperaturas de color, una más cálida y una más fría, en donde se realiza justamente una diferenciación de los distintos elementos arquitectónicos, en donde este adentro o estas ventanas o estos arcos están mucho más caracterizados por una temperatura de color más cálida, y la parte más exterior o los límites como tal de la edificación están relacionadas con una temperatura de color un poco más fría, que también está vinculada a la iluminación vial, ¿no? Entonces hacen ahí como un vínculo entre las vías y como tal, digamos, la edificación. Independientemente, digamos, puntualmente en esta edificación yo a veces siento que es demasiada luz, pero eso ya es un criterio, digamos, personal. Obviamente hubo un criterio de diseño e iluminación detrás de esto que determinó por qué estos niveles, digamos, de luz o no frente a una edificación. Esta es otra visual de este teatro de la Alicia Alonso, y si se dan cuenta, como les digo, la iluminación vial está mucho más relacionada con una temperatura de luz fría, que fue obviamente elegida, digamos, por una investigación que se realizó previamente, y la parte más exterior y los límites de la edificación están vinculadas con esta iluminación que es mucho más fría. También se ha realizado el Palacio de los Capitanes Generales, en donde en esta edificación resaltaron principalmente las columnas con una sola temperatura de color, para poder generar como un contraste con estas zonas que son como mucho más oscuras de las ventanas y de las puertas como tal. Entonces ellos decidieron elegir, digamos, como le llamo yo, la piel, digamos, como tal de la edificación, pero obviamente tendrá como una palabra particular. Y el último proyecto que desarrollaron en La Habana fue el Mercado de los Cuatro Caminos, que todos estos proyectos ustedes los van a encontrar dentro de este plan maestro de La Habana. Y aquí, si se van a dar cuenta, hay una iluminación interna que es como de circulación peatonal, que también hace como una segunda capa interior, digamos, del mercado. Y en la parte de afuera realizan un destaque como tal de todos los elementos verticales de la edificación y el límite superior como tal del edificio. Aquí, si se dan cuenta, no hay una presencia tan fuerte tampoco de cuáles son las luminarias, hay una cosa como muy discreta también de dónde se ubican, cuál es el tamaño, y que sea como acorde
con lo que yo estoy iluminando. Y en este caso, digamos que se buscaba una iluminación como mucho más volumétrica, mucho más como general, digamos, la iluminación que se eligió fue una iluminación indirecta, por eso estas luminarias, digamos, están orientadas más hacia el techo, porque va a ser el techo el que va a terminar, digamos, realizando como una reflexión de luz sobre el espacio para crear como una iluminación como mucho más difusa, mucho más, digamos, volumétrica, que llamo yo, y sin embargo se opta por destacar como tal las columnas. Si se dan cuenta, esta edificación está más vinculada a una temperatura neutra hacia el 4000 K más o menos. Esta es otra visual del mercado de los Cuatro Caminos, que fue, este proyecto es más o menos del 2019. Y hay otro proyecto también que se realizó, que fue el de la cabaña también en La Habana, y hay otro que se realizó que es el centro de Asturias, ya desde la parte interior como tal, que este proyecto como tal tiene también una zona que es mucho más de museo, y se realizó la iluminación museográfica de este lugar. Hay otro proyecto que quiero mostrarles, que es la iglesia de San Elías, en donde aquí, por ejemplo, esta primer luminaria que vimos, que es de la TRIC, tiene una gran aplicación en esta iglesia, y se van a dar cuenta cómo de una manera muy sutil se resaltaron, digamos, como distintos elementos de este bien. Este es un proyecto que, digamos que arquitectónicamente obviamente tiene una gran fuerza en sus arcos, y como objetivo, digamos, de iluminación justamente fue el destacarlos de alguna manera. Entonces ustedes van a darse cuenta que hay unas pequeñas luminarias ubicadas en la parte superior, digamos, de estos arcos, que son las que permiten como demarcarlos, que está acá. Y esta es la luminaria que vimos inicialmente, pero ya aplicada de otra forma. Y acá puntualmente también está la luminaria para marcar estas columnas como tal en la parte superior. Esta misma luminaria que se utilizó acá, que es la TRIC, hay un ejemplo mucho más cercano que los invito, digamos, a que lo conozcan en Cartagena, que es el Palacio de la Proclamación. Este edificio fue realmente un desafío, porque en este edificio, cuando digamos que se involucra, digamos, la parte de patrimonio arquitectónico, hay muchos lugares en los que yo no puedo intervenir porque no puedo hacer una regata, porque voy a terminar, digamos, lastimando el edificio. Pero a esto se juntaba un poco toda la reglamentación RETIE y toda la reglamentación RETILAB colombiana, que no involucraban el concepto de patrimonio arquitectónico. Entonces, cuando uno busca la normatividad colombiana con respecto a patrimonio, pues no existe como tal. Realmente estamos carentes en este momento de una normatividad que esté orientada a este tipo de edificaciones, y los arquitectos y diseñadores que estuvieron a cargo de este edificio pues lo vieron como bastante complejo, en términos de que, por ejemplo, en algunos casos el RETIE exigía unas cajas de instalación bastante grandes para la luminaria, y las cajas a veces eran más grandes que la misma luminaria, y realmente ponerlas en un lugar oculto y que no lastimara como tal la edificación, y poder pasar el cableado en unos tubos que no se vieran, pues fue, digamos, una cosa bastante compleja. En este edificio puntualmente nosotros ingresamos debido a que nos solicitaron una homologación de este proyecto, y cuando vimos las especificaciones estaban solicitando una luminaria lineal más o menos de un consumo de 35 vatios, 4000 lumens, que es una cantidad de luz bastante amplia para la iluminación puntualmente de estas balustradas. Y digamos que yo soy bien testaruda con eso, porque como les digo, no es de nuestro interés vender lamparitas y ya, y suministrarlas, sino que a nosotros nos interesa que el proyecto realmente quede bien. Entonces, conociendo este proyecto, digamos que yo insistí en conocer realmente cuál era la ubicación de esta luminaria y cuál era la intención que se tenía con esta luminaria, y logramos, por suerte, digamos que tanto el arquitecto diseñador del proyecto como los que estaban a cargo de la restauración, que estaba el arquitecto Alberto Zamudio, Claudia Rosales y Daniel Mendoza detrás de este proyecto. Ellos se abrieron a evaluar, digamos, la iluminación en este lugar, y pudimos llevar como algunas muestras y evidenciar, digamos, que no se necesitaba una luminaria
de este formato y de este tamaño, sino que con una luminaria mucho más pequeña, de menor consumo, de menor flujo luminoso, podíamos realizar, digamos, un efecto similar destacando estas balustradas sin que fuera una cosa realmente como invasiva. Entonces, obviamente ya para el momento en que nosotros llegamos, pues habían ciertas cosas que se podían hacer y otras que no. Ya habían salidas eléctricas, entonces, por ejemplo, fue un proyecto al que no le pudimos aplicar como tal un tema de cableado de datos para poderlo controlar, entonces la mayoría está en on-off, digamos, no se pudo como generar un sistema de atenuación. Y también digamos como que algunas luminarias pues ya nos teníamos un poco que acotar digamos a lo que ya había de salidas existentes, sin embargo siento yo que para lo que se había presentado realmente logramos un buen proyecto. En toda la parte inferior ellos decidieron que se mantendría la temperatura de color como identitaria o reconocida, digamos, en términos de ese entorno histórico y por eso utilizaron una temperatura de 2700 Kelvin. Y solamente en el interior o del segundo piso, digamos, para arriba se maneja una temperatura de 3000 Kelvin, solamente como destacando como estos elementos de fachada. Esta es la visual, digamos, dentro de la terraza, en donde justamente también se dio como criterio que no todo tenía que ser súper iluminado, sino que también se tenía que dar espacio a la sombra y que era justamente ese contraste entre la luz y la sombra lo que iba a permitir también apreciar un poco más el entorno. Dentro de todo el proyecto se buscó que no se realizara una contaminación lumínica del lugar ni que superara unos niveles de iluminación muy fuertes, dados que realmente en el casco histórico de Cartagena pues no hay una contaminación lumínica muy fuerte, todos son niveles de iluminación muy suaves, entonces realmente no había necesidad de utilizar mucha luz para destacar las cosas, sino que se podía como utilizar pocas cosas. Entonces los invito a que caminen y recorran este edificio y bueno, también aceptamos sus puntos de vista y sus críticas. Luego de hacer esta valoración como mucho más macro, de reconocer como tal, como los bienes culturales como tal de un lugar, que es como este relacionamiento urbano, luego destaco los hitos como más puntuales, digamos, del lugar. Yo ya puedo entrar mucho más, hacer como un zoom a la edificación y entro aquí a destacar un concepto que habla de Guzzini, que es la restauración lumínica. Y Guzzini justamente dice que a través de la luz se puede realmente realizar una restauración, no solamente uno puede hacer una restauración de materia o de pintura o en general, digamos, de materialidad, sino que también con la luz yo puedo restaurar el lugar. Entonces voy a mostrar dos proyectos que hablan justamente de este concepto de restauración lumínica, que para mí es como hacer un zoom más fuerte dentro de este concepto de iluminación, y ya aquí puntualmente pues hay una iluminación del bien mueble. En el caso puntual de La Última Cena, es un proyecto que hace parte del Light is Back, es decir, esta campaña que Guzzini tiene a partir de tomar distintas edificaciones, distintos murales, distintos bienes muebles como tal, para destacarlos y volverlos a iluminar y realizar como, volverles a dar, digamos, un poco más de vida y de energía, y volverlos un poco como más vitales, digamos, dentro de la cotidianidad, porque para Guzzini es consciente que la iluminación puede ayudar a preservar y a conservar en general, digamos, un bien cultural. Cuando yo no tengo una iluminación en un bien cultural, y eso lo van a encontrar en distintas ciudades, justamente se tiende a vandalizar muchísimo más, y la falta de una buena iluminación en un bien cultural lo que hace es incentivar muchas veces al vandalismo. Cuando yo realmente aplico una iluminación, como les decía, desde lo más macro y luego entro a lo más micro, pues yo lo que estoy es incentivando a que la gente habite los lugares, a que la gente los visite, a que la gente los pueda como apreciar, y esta apreciación nocturna obviamente va a desincentivar el vandalismo y va a colaborar o contribuir con esa conservación, esa preservación del bien. Entonces, estas campañas Guzzini las viene haciendo, digamos, a nivel mundial con distintos bienes, y uno de ellos puntualmente es La Última Cena, pero ha realizado distintos como en Pompidou, como en el Domo de Florencia,
como la Piedad de Michelangelo o digamos la Capilla Scrovegni, también hay un proyecto digamos con la Escuela Grande de San Rocco de Tintoretto, que también es un proyecto muy interesante en Venecia. Puntualmente la última cena digamos de Leonardo da Vinci se encuentra en Milán. Esta es una obra que había estado cerrada debido a que ya el nivel de flujo de gente que visitaba el lugar estaba generando daños como tal en la obra y duró mucho tiempo en un proceso de restauración, y la temperatura como tal, digamos, de las personas o la temperatura como tal de las luminarias pues estaba afectando como tal la obra con el tiempo. Y adicionalmente a eso, digamos que esta obra puntualmente fue realizada, digamos, en una técnica que no era la tradicional del fresco, sino que Leonardo da Vinci experimentó, digamos, con una técnica de yeso húmedo, y en esta experimentación, digamos, pues hizo que como tal, digamos, la obra no se preserva como tan, de una forma como tan fácilmente, ¿no? Desafortunadamente, digamos, esta experimentación con este yeso húmedo, digamos, hace que esta obra sea como mucho más frágil que con la técnica tradicional, digamos, del fresco. Entonces, desde más o menos desde 1999 empiezan procesos de restauración de esta obra, en donde se intentó muchas veces como quitar capas de restauración que otras personas habían agregado. Entonces, en este proceso lo que se hacen más que agregar capas fue como ir quitando pintura que se había agregado con los años, digamos, para llegar como tal al original. Y dentro de este proceso, pues también se hizo, digamos, la actualización de iluminación o esta restauración lumínica, en donde en este proyecto había luminarias que eran mucho más fluorescentes, tanto en 4000 como en 3000 Kelvin, y luminarias halógenas de 65 vatios que estaban puntualmente orientadas a la obra. En el caso puntual de estas luminarias, en el espectro, digamos, cromático, yo puedo tener, digamos, en el espectro de la luz, yo puedo tener la parte visible, y se encuentra un espectro, digamos, electromagnético que no es parte de la luz visible, que se encuentra en el infrarrojo y en el ultravioleta. Y es justamente, digamos, estas fuentes que son, digamos, análogas, tienen un gran componente tanto de infrarrojo como de ultravioleta, y son estos dos espectros los que terminan afectando como tal las obras. En el caso puntual de la tecnología LED, la tecnología LED está mucho más dentro del espectro cromático, que es visible, y no tiene emisión de infrarrojo, es decir, no tiene emisión de calor, y tiene casi una nula emisión de ultravioleta, tiene solamente 75 nanómetros, sí, 0.75 nanómetros realmente de emisión de ultravioleta, que es prácticamente nula. Esto hace que obviamente por eso sea como una de las fuentes de luz más utilizadas actualmente en la conservación museográfica, porque hace que se evite como tal, digamos, una afectación por parte de estos dos espectros. Entonces, para este proyecto puntualmente se realizaron como distintas pruebas con distintas temperaturas de color para identificar también, digamos, cromáticamente cuál era la mejor fuente de luz o la mejor temperatura, y también cuáles eran como esos límites de iluminancia o de cantidad de luz que podía llegar como tal a este cuadro. Se realizaron como tal, digamos, pruebas termográficas también para identificar lo que les hablo un poco de la temperatura, cuál era también, digamos, la temperatura que se estaba manejando anteriormente con estas fuentes analógicas, y cuál temperatura se maneja, digamos, a partir, digamos, de la tecnología LED, que realmente la tecnología LED no tiene una emisión de infrarrojo. La luminaria sí calienta a su parte posterior, porque es un circuito electrónico, pero como tal no tiene una emisión de infrarrojo, pero sin embargo se hicieron como esas valoraciones. Y una de las cosas que arrojó es que, por ejemplo, mucha más gente, a partir de la nueva iluminación, podía mucha más gente ingresar al lugar, porque antes el cupo estaba mucho más restringido, porque las temperaturas del lugar eran bastante altas. También se hizo un análisis, digamos, de la parte del espectro como tal, el espectro fotométrico, en términos de saber cuál era la reproducción cromática de una o de otra fuente, y cuál era la temperatura de luz más adecuada, y cuál era ese espectro cromático que era mucho más acorde como tal para la obra.
y se realizó, digamos, obviamente la comparación con las fuentes que estaba convencionalmente a la nueva tecnología, digamos, LED. Y puntualmente, digamos, en esta obra se desarrolló una temperatura de color específica que fue de 3400 Kelvin y se desarrolló obviamente un espectro cromático que fuera como el más acorde para este proyecto. Entonces, en este proyecto, por ejemplo, ya se trabajaron con luminarias. Palco fue la luminaria como elegida para este proyecto, que está montada en un riel como tal, en la cual ellos podían como dirigir hacia el lugar donde estaban necesitando, porque digamos que el cuadro no se buscó iluminar de forma homogénea, sino también debido, digamos, a un criterio de patrimonio, ellos decidieron hacer énfasis en distintas partes de la obra y como dirigir estos haces de luz a distintas zonas de la obra, obviamente por un resultado mucho más de investigación. Entonces se termina eligiendo una luminaria que se llama Palco, que esta luminaria fue diseñada por Mauricio Guinés, es una luminaria de Guccini que tiene una muy buena reproducción cromática, que se encuentra obviamente dentro de estos límites que les digo, el espectro cromático visible, y que digamos permite por su versatilidad también digamos tanto óptica como, como en general digamos de disponibilidad de rieles poder ser orientada hacia el lugar que era más indicado. Es una luminaria que también tiene distintos accesorios dentro de su paquete, digamos, que permite, por ejemplo, generar direccionamientos con aletas o permite el cambio de lentes o permite, digamos, también distintos filtros como el filtro, como un refractor elíptico o un refractor honeycomb que evita, por ejemplo, el deslumbramiento o distintos en general cambios de haces de luz, refractores o cambio de lentes como tal, y eso permitió, digamos, como poder hacer como muy a medida este proyecto. Se eligió también, digamos, una reproducción cromática alta como tal. Dentro del proyecto se eligió una temperatura de color de 3400 Kelvin. Obviamente se hizo el análisis, digamos, de cuál era la reproducción cromática de cada uno de los colores para poder seleccionar esta fuente. Y como les digo, este cuadro fue como puntualmente analizado para dar ciertos énfasis en distintos lugares del cuadro. Entonces, si se dan cuenta, hay distintos niveles de iluminancia, siendo el más fuerte donde se encuentra, digamos, la parte central del cuadro, y luego se va desvaneciendo esta cantidad de luz, o los niveles de iluminancia se van desvaneciendo, digamos, hacia los costados, dejando la parte central, digamos, como la parte de iluminación más fuerte de la obra como tal. En general, obviamente, una de las ventajas como tal de este cambio tecnológico, de esta restauración lumínica, tiene que ver con el ahorro energético, en donde venía, digamos, de unos niveles de consumo bastante altos por las luminarias fluorescentes y las halógenas, y se pasó como tal a un sistema que solamente consumió 3.400 vatios como tal, en su totalidad. Dejando un ahorro energético más o menos del 85% con relación a lo que había anteriormente en el viejo sistema. O sea, en el anterior sistema pasamos de un consumo, perdón, de 3.000, casi 3.400 vatios a un nuevo sistema de 500 vatios nomás. Estas ya son visuales de estos cambios que se ven, digamos, en la obra. Obviamente había una muy mala reproducción, sobre todo de los rojos, ¿no? Si se dan cuenta hay como una imagen que es mucho más verdosa, y aquí ya hay una caracterización más fuerte de los rojos y de los azules. Este es el antes y el ahora también en otra parte del cuadro, y esta es en la parte central. Y este es más o menos el resultado, obviamente en cámara es distinto a lo real, pero este es el resultado, digamos, del proyecto anterior al proyecto actual. Y como les decía, actualmente ya se permite el ingreso de más personas al lugar, justamente porque al bajar también la cantidad de calor o de la emisión de infrarrojo por las fuentes de luz, pues ya se permitía el ingreso de más personas para poder conservar también la temperatura como tal del lugar. Esta es la versión anterior de la última cena y esta es la versión nueva. Esta ya es con las personas visitándolo. Bueno, hay otro proyecto que quiero mostrarles, que es la capilla de Scrovegni, que es un proyecto
que también, digamos, implicó un análisis bastante fuerte frente a la intención, digamos, de la obra, de lo que se quería iluminar, de cuáles eran los luminarias como tal y cómo hacer este reemplazo como tal de luminarias, pero en este proyecto hay como un componente adicional que es la iluminación natural que ingresa a la capilla. Esta capilla queda ubicada en Padua. También hubo presencia obviamente del Ministerio de Cultura y de toda la comisión, digamos, de conservación para realizar este proyecto, y esta es una de las obras más importantes de Giotto como tal en el lugar. Giotto, digamos que es caracterizado por ser uno de los pioneros como tal en el uso de la perspectiva en sus obras, y también, digamos, tiene una caracterización del uso también de los azules y de los dorados bastante fuerte. Pero digamos que una de las características principales de Giotto fue justamente el uso de la perspectiva. Eh, en esta pintura hay como algunas particularidades muy interesantes. Una de ellas es esta parte, digamos, de la obra, en donde Giotto sentía que podía ser, digamos, como un pecador, y él se termina, perdón, no Giotto, sino el dueño como tal de la iglesia, que le termina otorgando este mural como tal a la iglesia. Solicita a Giotto que él se ha pintado como para regalarle, digamos, como tal a la iglesia esta capilla, como en una forma de redención por lo que se sentía un poco pecador, porque él era un usurero. Entonces, él está pintado en la parte central, digamos, del cuadro, y como tal, digamos, realiza como esta pues solicita, digamos, que se ha pintado como tal dentro de este cuadro. Como les decía, una de las características, digamos, de la obra de Giotto es la utilización, digamos, del azul, de un azul fuerte, de un rojo, del oro y del amarillo como tal. Obviamente hay otras características como tal de su pintura. Y en este proyecto, digamos que una de las cosas más problemáticas era la percepción visual como tal de toda la capilla, sobre todo en horas de la mañana y el mediodía, con el ingreso de la luz natural, que hacía que no solamente, digamos, se lastimara como tal la obra, sino que termina perdiéndose visualmente toda una parte de la capilla. Entonces, lo que se realizó como tal en este proyecto fue también una evaluación de cuál era el espectro lumínico de las luminarias de las fuentes de luz, digamos, utilizadas tradicionalmente, y cuáles eran, digamos, como este espectro lumínico que se podía, digamos, trabajar sobre las obras. Y también se realizó, digamos, un estudio de la cantidad de luz que estaba ingresando dentro del lugar, y se realizaron como mediciones de luminancia vertical en las distintas paredes de de la capilla como tal, para evaluar estos distintos momentos del día, digamos, y este ingreso de luz tan fuerte por este costado de la sala. Esta era la situación anterior, con luminarias que eran fluorescentes y de metal halide, obviamente de consumos bastante altos, también con una presencia de un espectro, digamos, ultravioleta e infrarrojo, digamos, dentro de su espectro cromático como tal. También, digamos, lo voluminosos de estas fuentes de luz hacía que esto estuviera como oculto en la parte baja del mobiliario de una tarima en la cual uno puede acceder como tal a este lugar, pero obviamente las fuentes de luz eran como mucho más grandes en su formato. Actualmente, obviamente, la fuente de luz LED permite tener, digamos, como tamaños mucho más pequeños y más discretos para la iluminación en general de cualquier tipo de estos proyectos. Y la solución nueva, digamos, ya fueron luminarias, tanto de la línea La Cervet, que fue la primera luminaria que les mostré, como la luminaria Palco, que son luminarias como mucho más, digamos, proyectores orientados hacia distintos lugares. Y si se dan cuenta, el tamaño entre la situación precedente a la situación, digamos, actual, pues es bastante distinta. En este proyecto, digamos que también se permitió la aplicación de como la luz biodinámica, digamos, o la posibilidad de tener el tunable white, que son
la posibilidad de cambiar en temperaturas de color, básicamente para poder ser mucho más acorde con este ingreso de luz natural sobre la edificación y poder como hacer estos juegos de cambio de luz durante el día. Y esta es la ubicación como tal de las luminarias, siendo las luminarias, digamos, las luminarias laser blade, que son las luminarias más delgadas, tunable white, están en los costados, digamos, laterales como tal de la capilla, y los proyectores se ubicaron principalmente en este lugar donde está ubicado el dueño de la capilla y donde está como la escena principal como tal del lugar. Y acá como tal se mezclaron distintos haces o ángulos, digamos, de apertura de las luminarias para poder acceder a distintos lugares como tal de esta fachada. Fue así como, por ejemplo, ángulos de apertura un poco más cerrados están ubicados en la parte superior como tal de las paredes, y ángulos mucho más abiertos están ubicados en la parte baja. Todas las luminarias tienen un índice de reproducción cromática, digamos, de 96 o superior, digamos, a 90, y se utilizaron estos cambios de temperatura de color, vuelvo y repito, para a lo largo del día poder hacer cambios de temperaturas de color como lo hace, digamos, normalmente la luz natural. En la parte principal, digamos, de la capilla se ubicaron los proyectores Palco para poder dirigirse hacia distintas zonas de este gran mural, con la posibilidad, digamos, de cambiar no solamente, digamos, de óptica tipo lente y de óptica reflector, sino también, digamos, se pudieron poner refractores dependiendo del efecto de luz que se buscaran, si eran lentes más suaves o lentes, digamos, más difusos o lentes más elípticos. Y también se aplicaron accesorios como las aletas o como, digamos, antidelumbrantes para que la parte, digamos, del público no viera como tal de dónde surgía la luz. Esta es la situación anterior. Aquí está como tal el mobiliario de la iglesia, y esta eran, digamos, como estos muebles eran bastante grandes donde se ubicaban y se alojaban las luminarias fluorescentes y metal halide. Y esta es la situación actual, que si se dan cuenta, obviamente por el formato ya de las luminarias, el hecho de que ya sea mucho más miniatura, pues ya se puede como trabajar, digamos, con formatos un poco más pequeños y mucho más discretos dentro de la instalación como tal. Obviamente, si se dan cuenta, no hay una afectación como tal, digamos, de la edificación. Voy a mostrar un video, no se va capaz a escuchar mi voz, perdón, la voz del video como tal, pero les voy a ir como contando. Bueno, acá digamos, para Iguzzini era importante la iluminación de esta obra, básicamente por la presencia obviamente de Giotto y de sus obras más emblemáticas, y que era una sala que realmente presentaba unos problemas de iluminación bastante críticos con este ingreso de luz natural. Esta fue obviamente una obra en donde se restauró también la materialidad, donde se restauraron bastantes colores, y si se dan cuenta hay un cambio dramático en el cambio de iluminación. Acá se están mostrando un poco más las pruebas que se realizaron sobre el lugar, tanto a nivel del espectro cromático, que era mucho más acorde a lo que se estaba necesitando, como la situación que se estaba precedente. Aquí se nota un poco ese cambio de temperaturas a lo largo del día. Y estos son sensores que están midiendo constantemente tanto la temperatura de color como los niveles de iluminación que ingresan, y de acuerdo a eso activan la iluminación, digamos, del costado, que queda mucho más hacia las ventanas, para hacer como una nivelación de iluminación en el lugar y volver mucho más perceptible como tal la zona del costado de las ventanas. Aquí se nota mucho más el formato, digamos, de las luminarias. Y se destaca obviamente como ya la uniformidad, digamos, en términos de colores.
En todo el proyecto, como lo he repetido en distintas ocasiones, obviamente hubo una presencia muy fuerte de los especialistas en términos de patrimonio de esta edificación para determinar cuál era realmente como la decisión a tomar, tanto en temperaturas de color, en ángulos de apertura, en la luminaria más adecuada. Y esta es ya la imagen, la visual como tal. Bueno, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? Hasta el momento nadie levantó la manita. Ok. Bueno, estos son, digamos, como los proyectos más internacionales. Voy a pasar un poco a contarles casos más locales que los invito a que los conozcan y a que puedan ir a visitarlos. Bueno, aparte, digamos, de un elemento de restauración lumínica, cuando yo ya entro a hacer una iluminación en este gran zoom que les he venido contando, yo ya puedo hacer iluminación como tal museográfica de un bien mueble, no solamente, digamos, a nivel, digamos, de escultura, de cuadros en general. Y en Colombia tenemos varios ejemplos de esos trabajos. Uno de ellos es el caso de Galería Santa Fe, que esta puntualmente es una galería de obras que son mucho más contemporáneas. En Galería Santa Fe, que queda ubicada en la Plaza de la Concordia, en Bogotá, tiene una connotación muy interesante, y es que en el primer piso es una edificación que se restauró, que era una antigua plaza, y en ese primer piso la gente va a hacer mercado, pero en la parte del subsuelo queda ubicada la Galería Santa Fe, en donde yo puedo perfectamente hacer mercado y bajar y ver una obra contemporánea como tal exhibida. Este proyecto tenía, digamos, distintos desafíos, y era que, por un lado, pues había un bajo presupuesto porque era un proyecto público colombiano, donde normalmente los presupuestos no son muy altos, pero por otro lado, particularmente en esta galería, pueden venir distintas obras o instalaciones cada 2 o 3 meses. Significa que todo el sistema de iluminación se tiene que estar modificando, tiene que ser muy versátil para cada una de las obras que va a llegar. En este caso, puntualmente, cuando se inauguró la Galería Santa Fe, existía este trabajo de Juan David Lacerna, que se llama Claustros y Museos y Gimnasios, en donde él hace una instalación puntual de una cancha, o lo más similar, digamos, una cancha de baloncesto. Hace esta obra que se encuentra aquí en la parte de atrás, y tenía unas fotografías de toda la investigación que él realizó frente a los gimnasios y frente a gimnasios, digamos, y a sus instalaciones deportivas. Para este proyecto, entonces, como sabíamos que tenía que ser muy versátil y que ellos podían instalar de repente un muro en cualquier lugar de la sala, o podían terminar haciendo como museográficamente configuraciones muy distintas, lo que se propuso fue un sistema, digamos, de iluminación basado en rieles, en donde se primara la iluminación perimetral del lugar, con unas luminarias que permitían una iluminancia vertical bastante homogénea, y unos spots que pudieran ser, digamos, como estar ubicados en distintos lugares de la sala y ya orientarse puntualmente a las obras. Entonces, en este proyecto ustedes van a encontrar estas luminarias que se llaman View, que tienen unos niveles de iluminancia vertical bastante fuertes, y que tiene, digamos, unos niveles en este caso nosotros logramos tener uniformidades por encima del 0.8, que es un muy buen nivel, digamos, de uniformidad, para poder tener como esta iluminación perimetral, digamos, como abarcada. Y ya si digamos, la galería, por la distinta instalación que tenga, necesita pagar una u otra, digamos que lo puede hacer, y tiene las otras luminarias que ya se van a dirigir puntualmente al lugar. Todas estas luminarias tienen un índice de reproducción cromática superior, digamos, a 90, es decir, tienen una muy buena reproducción cromática, como lo vieron, digamos, en este cuadro, tanto de rojos como de azules, en general, digamos, de toda la gama. Y particularmente en este proyecto nos pasó que cuando
cuando estábamos realizando la instalación, digamos, el autor estaba pintando esta obra con luces fluorescentes, es decir, había una temperatura de color un poco más fría, más hacia el 5000 o 6000 Kelvin. Y cuando encendimos el sistema para hacer unas pruebas del sistema de control, pues él vio y pudo observar, digamos, como todos los errores. Entonces, a partir de ahí, terminó dejando la iluminación museográfica como tal para poder terminar su obra. En esta galería también se realizó, digamos, un sistema de control por Dalí que les permite a ellos realizar distintas atenuaciones o cambios, digamos, de programación de las luminarias dependiendo de lo que necesitaran, pudiendo generar, digamos, distintos grupos o escenas particulares para cada obra. En este momento la Galería Santa Fe ya tiene otra exhibición, entonces ustedes más o menos cada 4 meses o 5 meses van a encontrar distintas puestas en escena de la iluminación en este lugar. Bueno, otro proyecto en el que estamos participando es toda la remodelación de iluminación de los museos del Banco de la República, que tiene distintas salas y por lo tanto como distintos requerimientos. Uno de ellos es la Casa Republicana. La Casa Republicana queda ubicada en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Es una casa que es completamente antigua, que por su carácter antiguo, digamos, justamente no nos permitió hacer ciertas instalaciones de cableado. Solo nos permitía tener como ciertas salidas eléctricas porque nosotros no podíamos como tumbar la pared o atravesarla para atravesar, digamos, como un circuito de datos para poder controlar las luminarias, porque una de las particularidades como tal de la iluminación museográfica es que siempre tiene que ser atenuable para poder lograr los niveles adecuados. Yo, digamos que no me centré muchísimo en eso, pero por ejemplo, en el caso de la última cena o en el caso de Giotto, o en el caso puntualmente, digamos, de obras en general por sus distintos materiales, yo voy a tener como consideraciones lumínicas muy particulares. Hay de hecho una tabla puntual de un conservador del Instituto de Restauración de Canadá, que se llama Mikelski, que él, por ejemplo, es el primero que elabora una tabla de recomendaciones frente a iluminancia a iluminancia y horas o cantidad de horas, digamos, de luz sobre los cuadros, basados en unos índices de degradación de algo que se llama como el blue o el azul, digamos, de la lana, de un material, digamos, netamente orgánico. Basado en estas, digamos, en esta afectación como tal de este material, Mikelski realiza unas consideraciones con respecto a los materiales y da unas recomendaciones. Es un documento que se puede encontrar muy fácilmente en internet en el Centro de Conservación, digamos, de Canadá, en donde él realiza unas recomendaciones con respecto a la cantidad de luz que debería ser utilizada dependiendo de la obra. Si la obra, por ejemplo, es una fotografía con ciertos materiales de fotografía, o si la obra es un óleo, o si la obra no tiene, digamos, sensibilidad lumínica y es, por ejemplo, una madera o una cerámica. Entonces, dependiendo de la sensibilidad lumínica, digamos, del material, se recomienda una u otro nivel de iluminancia. Pero realmente los niveles de iluminancia sobre los cuadros y la cantidad de horas que debería estar expuesta a una obra a lo largo del año por una fuente de luz, realmente debería ser determinada por el conservador de la obra, el conservador especialista de la obra. Uno como diseñador de iluminación puede recomendar ciertas cosas de iluminación, pero realmente el criterio de la cantidad de luz es el conservador el que va a determinarlo, porque es quien está determinando cuánto tiempo a nivel de la vida, digamos, se va a ver esta obra. O sea, el conservador cuando dice yo quiero que esa obra esté iluminada en 50 lux, no sé, 15.000 horas al año, es decir, por ejemplo, cada 4 horas los fines de semana, o tantos días, digamos, al año, lo que está diciendo básicamente es que la obra puede estar presente durante 50 años más y las siguientes generaciones en esos 50 años la pueden ver, pero capaz la generación de los 51 años para adelante, capaz ya no pueda ver esa obra o no la pueda percibir, ¿no? Porque finalmente el espectro visible también genera una afectación, digamos, sobre la obra, obviamente no igual que el espectro ultravioleta y el espectro infrarrojo, pero la luz visible también termina afectando la obra. Entonces, puntualmente, digamos, retomando en estos proyectos del Banco de la República,
Lo que se ha planteado es un sistema de iluminación, digamos, general, pero que puede ser atenuado una a una de las luminarias dependiendo de la obra que se vaya a instalar, ya sea de carácter, digamos, contemporáneo o sea de carácter histórico. Digamos, yo puedo atenuar, digamos, el sistema de iluminación. En este caso puntualmente de la Casa Republicana, es un museo que es mucho más contemporáneo, en donde al igual digamos que Galería Santa Fe va a estar cada 2 o 3 meses cambiando de obras, entonces puede tener, de hecho el año pasado cuando ingresó la pandemia justo hicieron la inauguración de la sala colonial, en donde se exhibían obras como por ejemplo Las Monjas Muertas, que son una colección muy especial que tiene el Banco de la República, con respecto a monjas que, digamos, fueron pintadas en el momento en que murieron y tienen unas características de materiales de conservación muy particulares, diferentes a la obra que se va a exhibir dentro de más o menos a principios de abril, que tiene un carácter mucho más contemporáneo. Entonces, obviamente, dependiendo del tipo de la obra, pues se puede generar una u otra, digamos, iluminación. Estas son las dos visuales, digamos, que por ahora tengo de la Casa Republicana, pero como les digo, los invito a que visiten esta sala que va a inaugurarse próximamente con otra exhibición. También, digamos, dentro de estos proyectos se encuentra el Museo Miguel Urrutia, que tuvo una exhibición de todas las obras de Beatriz González y actualmente van a habilitar también otra exposición. Y también es una sala que es de exposición mucho más contemporánea, en donde se rota cada 6 meses, digamos, de exhibición. Y estamos también trabajando en la parte de colección permanente, en donde sí son obras que son mucho más históricas, en donde digamos que hay que tener digamos, cierto cuidado frente a los niveles de cada una de ellas, y en donde ya la disposición de las luminarias ya es mucho más fijo, mucho más estático, porque es una sala de colección permanente que puede durar perfectamente 5 años o más. Otro proyecto que también les invito a ver, que este es bastante particular por el concepto museográfico que se manejó, es en el Museo de Antioquia, la sala de Colonial y la Republicana. Básicamente en este proyecto hay una connotación del concepto muy fuerte. El museógrafo que estuvo a cargo de este proyecto es Carlos Betancourt y él quería tener como los curadores como tal tenían 3 espacios de esta sala, uno es cielo, purgatorio y el otro es infierno. Y se mezclan obras que son, digamos, por ejemplo, coloniales con obras mucho más contemporáneas de la temática puntual que esté en cielo, que esté en purgatorio o que esté en infierno. Y la iluminación tenía no solamente que garantizar los niveles de iluminancia sobre el cuadro para que no se dañara, para que no se perturbara frente a su materialidad, sino que además tenía que acompañar un concepto lumínico frente al cielo, el purgatorio y el infierno. Entonces es una sala que es muy interesante para que ustedes la vean, por eso no tengo como muchas fotos al respecto. Está ubicada en el Museo de Antioquia. Y en el cielo, digamos, conceptualmente se buscaba hacer una sala mucho más abierta, los colores obviamente son más azules, pero la luz quería ser mucho más difusa, más abierta, y aquí se aplican luminarias que son wall washer para poder lograr como niveles de iluminancia vertical mucho más homogéneos. Sin embargo, tuvimos que jugar con distintos niveles en los cuadros para poder garantizar los niveles exigidos por la parte de conservación en cada uno de ellos. Y la parte de purgatorio buscaba hacer como una franja, obviamente en el limbo, como una franja media entre el arriba y el abajo, y que se pudiera, digamos, como demarcar esa zona también conservando los cuadros. Acá atrás está la parte de purgatorio, que no tengo fotos actuales de esta parte de purgatorio, y luego viene infierno, donde es una situación mucho más dramática, que tiene mucho más acentos, es mucho más lúgubre y está demarcada mucho más, digamos, las obras de cada uno de esta parte de infierno. El inicio de la inmunización. Bueno, luego hay otra sala que quiero que la visiten, que es la sala de Luz y Tejada en Pereira. Aquí se resguarda, digamos, una colección bastante grande de esta artista pereirana, en donde también esto fue en acompañamiento del Museo de Antioquia, en donde ellos tenían también distintas obras, distintos requerimientos, tenían fotografías, tenían pinturas,
a lápiz, tenían cosas en óleo, entonces obviamente dependiendo de cada requerimiento también se dirigía, digamos, la luminaria más adecuada y también se garantizaron unos niveles adecuados para cada uno de ellos. Y toda la temperatura de color también fue manejada hacia 3000 Kelvin y la reproducción cromática también es superior a 90. Pero en el caso de estas salas, digamos, es más como una invitación para que ustedes las visiten y las observen y nos hagan también llegar como sus críticas. Bueno, esto es por ahora. Agradezco de nuevo a la Asociación Colombiana de Ingenieros del Capítulo Atlántico, en especial, digamos, a su presidente Carlos Pantoja, a Patricia Manjarres, a José Aurelio Santana y en especial a Marlos Vanega, quien fue quien me invitó a esta charla. Y agradezco también a todos mis partners en cada una de las regiones, tanto en la costa, que es Smart Lights International, como en Bogotá, Lúdica Tecnolight, en la zona de Medellín, el eje cafetero, Ingear, y en la zona sur del país, a Ultimate. Y bueno, muchas gracias. No sé si abrimos para preguntas. Buenas noches. Bueno, si desean alguna pregunta, levantar la manito. Marco Terán, adelante. Marco Aurelio. ¿Puedo hablar? Ok, ahora sí me escuchas. Sí. Hola, Marco Aurelio. ¿Cómo estás? Eugenio. Pero bueno, el cariño es el mismo. El cariño es el mismo. ¿Cómo estás, Carolina? Nada, bien bonito. Muy bien, muy bien. Nada, las bellezas de Igusini, ¿no? No conozco mucho Igusini, sí la he visto internacionalmente, he visto videos, he estado en los premios como los de ustedes que ganaron, he estado, bueno, todo por internet, ¿no? Sí. Pero una belleza de más que todo la parte exterior, que es lo que supuestamente es fuerte en Igusini, aunque pensé que era más que todo residencial, ¿no? Sí. Pero manejan todos los formatos ustedes. Sí. No, Sí, nosotros tenemos sí, tanto iluminación exterior como interior. ya, ya. Entonces, tienen iluminada la parte de Cuba, Argentina, Italia y de Iberoamérica tienen, además de Argentina, tienen algún otro proyecto que hayan iluminado o estén en proceso. Bueno, acá en Colombia, de estos últimos que les nombré, en México también tenemos varios trabajos. De patrimonio arquitectónico como tal no se me viene ninguno a la mente, pero hace poco, digamos, fue iluminada la Torre Manacar, que es un proyecto contemporáneo de Mauricio Guinés, que fue todo un proyecto de iluminación de fachada bastante interesante. En Panamá también hay proyectos interesantes, en Perú, bueno, Argentina, Chile, en Uruguay. En Uruguay, por ejemplo, el aeropuerto Carrasco. Digamos que para Igutzin es muy importante participar en proyectos que dejen huella, ¿no? Que Claro. sean emblemáticos en general en términos de transformación de ciudad y de país. Entonces, por eso siempre, digamos, hace foco en estos proyectos importantes, porque son los proyectos los que hablan como tal de la marca. Pero todos son abordados o buscan ser abordados siempre de una manera como muy holística con los arquitectos, diseñadores de iluminación, instaladores o las personas que estén involucradas como tal dentro del proyecto. Pero puntualmente en patrimonio, digamos, inmueble, la variable es mucho más compleja porque se involucran variables que constantemente no están hechas en una edificación nueva o en un proyecto nuevo como tal. Ya. No sé si puedo hacer otra pregunta que me está viniendo a la mente. Tú comentaste en tus proyectos que, bueno, como en toda obra, es cómo iría el cableado, ¿no? Que eso es lo que también uno contrasta cuando está haciendo un proyecto. Imagínate el proyecto de Igusini y lo que pude ver en tu formato de presentación.
un poquito complicada también el ocultar el cableado, ¿no? Sí. ¿Hay alguna tendencia ahorita, Carolina? No sé, digo que no sé si están, sé que iGuzzini siempre está a la vanguardia, pero una sorpresa que ya estén manejando el Li-Fi o el Li-Fi. Del Li-Fi sí hay algunas investigaciones realizadas por iGuzzini. De hecho, hay en la Leiden Building de Frankfurt del 2018 se mostraron algunos avances con respecto al Li-Fi, pero puntualmente, por ejemplo, en esta sala que yo les hablaba, que es una casa antigua, restaurada, que era muy difícil la intervención del cableado, aquí se aplicó un Sí. sistema de control propietario de iGuzzini a través de Bluetooth, que es el que permite, digamos, el control de toda la sala. Las otras salas del Banco de la República sí pudieron ser cableadas porque ya había como un sistema de canalización ya mucho más clave, incluso se pudo tener acceso, por ejemplo, por los techos en varias de las salas sin afectar como tal la edificación, pero en el caso de Casa Republicana tenían unos muros enormes en donde no había posibilidad realmente de permearlos, de atravesarlos. Entonces por eso se decidió puntualmente en este proyecto realizar un sistema de control a través de vía Bluetooth, que es el sistema Blend propietario de Guccini. Entonces Ok, sí, yeah. digamos que no profundicé en eso, pero sí digamos que hay unas particularidades en los sistemas de control, que por ejemplo en el caso de Galería Santa Fe, como era un proyecto nuevo contemporáneo, aquí sí se pudo realizar digamos un sistema de cableado por KNX que controlaba luminarias Dalí, y acá digamos Sí, todo se realizó sí. digamos a través de los rieles, o en el caso, por ejemplo, de Sala Colonial y Republicana, y en el caso de Sala Luz y Tejada, también, digamos, a través de los rieles, por ser, digamos, edificaciones que en el caso de Sala Colonial, pues había techos por drywall que yo podía, digamos, cablear sin problema, pero en proyectos donde ya, por ejemplo, eso, hay una arquitectura antigua donde no puedo como cablear, pues está el sistema BLE a través de Bluetooth, digamos, que puedo controlar las luminarias, tanto en exterior como en interior. Wow, qué bien, qué buenas noticias de los productos que tiene iGuzzini, ¿no? Aquí en Venezuela no creo que no sé si hay, bueno, no he visto ni una obra de iGuzzini, y iGuzzini no la he visto, pues en los años que tengo acá, sí, Voy a nombrada investigar porque creo que internacionalmente, sí, creo quizás que haya sí alguna hay. obra que no, Voy a investigar porque disculpa, creo que sí hay. sí. Sería bueno, y cualquier cosa me mandas un mensaje por Facebook o por donde estemos que para estar enterado de la trayectoria de iGuzzini, quizás sean algo puntual y ojalá tenga el mantenimiento también, como tú dices, y está bien claro lo que comentas, que cuando estés haciendo un proyecto, también no anclar las cosas porque dentro de 15 o 20 años cambia las tecnologías. Sí. Eso me pareció muy bien, muy buen concepto porque lo que yo tengo entendido con los LED es que ellos son como los celulares, cada 6 meses están cambiando. Entonces, las tendencias, los productos, entonces está evolucionando más que lo que era las viejas tecnologías, pues el metal halide, el sodio, el incandescente, que duraron más de 100 años. Pero el LED Sí. va muy rápido. Sí, de hecho, Entonces, acá, por ejemplo, en esta imagen no se nota mucho, pero acá al frente del Palacio de la Proclamación está la catedral, y la catedral, ok. por ejemplo, le tienen un dicho que parecen, las luminarias que se encuentran allí parecen cuervos, porque realmente el tamaño de las luminarias que se encuentran en esta cúpula son descomunales y son Ok, muy día. Entonces hay constantemente, digamos, comparaciones entre una y otra edificación, porque en el Palacio de la Proclamación, que es nuevo y es con tecnología LED, las luminarias pasan desapercibido completamente versus las versiones como más anteriores en el caso de la catedral, que digamos que la intención de iluminación puede ser buenísima, pero el volumen, digamos, de las luminarias, que además son negras, son tan grandes que termina también como desacreditando un poco la edificación en su visual diurna. ¿y esa iluminación cuánto tiempo tiene que se hizo? La catedral no sé, pero yo creo que por lo menos 20 años sí debe Ok, tener. está bien para las luminarias que estaban para esa época. De lo Sí, macro exacto, nos vamos a lo micro ahora, exacto, o lo exacto. nano, pues, con la Sí. nanotecnología.
Exacto, Ah, qué sí, era bien. como la tecnología del momento. Yo no, digamos que Ujú. no puedo dar fe del tema del cableado, cómo está hecho, pero obviamente ya versus lo que se puede realizar actualmente, pues ya es bastante significativo, ¿no? Disculpa que me pase también, que tengo que darle permiso también a todos los compañeros que quieren hablar, ¿no? Por último, una de las ventajas también que tiene los LED, por decir un ejemplo, si ustedes iluminaran esa catedral, es que el cableado, si en dado caso se puede aprovechar al máximo ese cableado que ya está colocado allí, oye, el ahorro de cableado y además cómo los breakers bajan por la intensidad que tenían antes a lo que Sí, ahorita consume los LED, mira, o sea, la reserva sí. en breaker es abismal, Sí, no, si en se diera términos ese de ahorro caso, ¿no? energético es una cosa muy significativa, digamos, por ejemplo, todo el proyecto que En- estamos haciendo del Banco de la República, los ahorros son una cosa abismal, incluso sabiendo que estaba mucho mal iluminada, muy mal iluminada, digamos, en general las salas, Ujú. y que no tenía las luminarias suficientes y varias se habían dañado, etcétera, y aún así los ahorros energéticos son dramáticos, o sea, son de miles de vatios realmente del proyecto anterior al nuevo, y no solamente, digamos, en Ujú. términos de consumo energético, sino que, como les contaba, digamos, cuando yo disminuyo también por el hecho de que no exista, digamos, infrarrojo, o que no exista, digamos, esta emisión de calor, pues yo también estoy Ujú. generando ahorros también en aire acondicionado, ¿no? Y en general, digamos, en Bastante, la temperatura del lugar. Entonces hay varios sí, lugares en donde un ahorro energético de iluminación con LED directamente afecta el ahorro en aire acondicionado. sí. Por cada BTU son un vatio, por cada vatio 3 BTU, Sí, menos de que reduces. Entonces, sí, ahora eso estará en una nevera sí. de frío. Bueno, Carolina, un abrazo, gracias Lo por mismo, un compartir tus abrazo. Gracias imágenes por tu intervención. y dejo el espacio para mis compañeros que quieran hablar contigo y estaré escuchándolos. Un Gracias. abrazo, Un abrazo para ti. que Eh, estés bien. la señora Patricia Vargas también levantó la mano. Hola, Patricia. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy bien. Te felicito. Aprendí Gracias. bastante. Muy, muy chévere, te felicito. Pues mira, yo tengo una pregunta eh, que me generó pues a raíz de lo que tú hablabas del entorno del área intervenir. Ujú. ¿Qué pasa o cómo debería abordar el proyecto a iluminar, siendo, digamos que sea un monumento muy importante? ¿Cómo debo abordar ese proyecto si mi entorno no es favorable? O sea, si mi entorno no tiene un plan maestro, si tengo otros proyectos que no han sido iluminados. Pues yo creo que una de las formas es, digamos que se tiene que contribuir a la educación de los institutos que toman decisiones políticas con respecto al patrimonio cultural. Yo siento que la realización de este tipo de proyectos termina como generando un debate para este tipo de instituciones, y hay varias que ya se han sensibilizado bastante frente al tema, aunque actualmente no haya, digamos, un protocolo. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, uno, cuando va a intervenir un bien de interés cultural, uno solicita, digamos, como cuáles son los requerimientos, y te dan un formato en donde, por ejemplo, si uno va a hacer un nuevo baño en el patrimonio, en el edificio, o va a hacer una nueva sala o lo que sea, pues uno tiene que llenar una serie de requisitos, y llenar un documento, hacer una investigación y justificar por qué ese baño se va a poner en el lugar y no va a realizar ninguna afectación. Y hay un capítulo especial, digamos, para instalaciones eléctricas, pero no está contemplada la iluminación como tal. Pero cuando te entregan ese formulario, cuando uno empieza realmente a cuestionar el hecho de que no exista la norma, o que no exista el criterio como tal,
yo siento que ellos se han ido poco a poco sensibilizando frente al tema, ¿no? Entonces yo creo que ya el hecho de abordar un bien de interés cultural con un criterio sensato de investigación y documentado y que esto llegue a las autoridades pertinentes, ya pone en la mesa el debate la necesidad de crear criterios al respecto. Y por otro lado, digamos que tú sí puedes incidir incluso o solicitar, por ejemplo, que no haya una afectación de iluminación frente a tu fachada. O sea, si hay, por ejemplo, una iluminación urbana que te está afectando, tú podrías como criterio de iluminación solicitar que esas luminarias fueran reorientadas, quitadas o de alguna manera atenuadas, ¿no? Pasó de hecho, por ejemplo, en un caso en Nariño, con la que fue mi directora de tesis en su momento. Ella tenía una iglesia que tenía un óculo y en términos de iluminación urbana, de alumbrado público, estaban poniendo un poste al frente del óculo. Y ella hizo todo lo que pudo, movió cielo y tierra hasta que le quitaron el poste de ese frente, porque era justamente el que estaba interviniendo visualmente frente a ese óculo. Pero ella tuvo que generar varios documentos justificando por qué la posición de ese poste estaba afectando como tal ese bien patrimonial. Entonces yo creo que cuando hay una investigación detrás, hay un sustento, hay una argumentación, hay una articulación con los expertos de cada uno de los lugares, yo creo que sí se sensibiliza, digamos, la parte de política pública para tomar nuevas decisiones al respecto. Así, digamos que capaz uno no logra modificar todo de un momento para otro, pero se hacen como pequeñas acupunturas urbanas. Por ejemplo, cuando trabajamos el Palacio de la Proclamación, nadie se imaginó que iba a tener una afectación a nivel urbano tan fuerte. La gente se toma selfies al frente del Palacio de la Proclamación, la gente camina mucho más por esa zona que era antes completamente insegura y por el que no se sentían tan cómodos como tal. Y al ver la escala de la edificación cambió completamente la circulación de la gente en el lugar. Entonces eso ya detonó distintos proyectos en Cartagena en donde se está mirando con buen ojo realmente hacer una buena iluminación sobre una edificación. Bueno, Carolina, te agradezco mucho. No, a Muy ti, bien, gracias por tu gracias. Un participación. abrazo, chao. Bueno, chao. Chao. Bueno, ingeniera, ya no han levantado más la mano, entonces le damos las gracias a todos ustedes por aceptar nuestra invitación a nuestro ciclo de conferencias técnicas que organizamos para nuestra comunidad de ingenieros y al público en general, con el objetivo de mantenerlos actualizados en temas de intereses como el que nos acaba de conocer la doctora Carolina Pedraza, a quien igualmente queremos agradecerle por este valioso aporte y por disponer de su tiempo. Al señor Marlon Vanegas, aliado de ACIEN, siempre dispuesto a activar de colaborar al gremio. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde podrán conocer nuestros eventos académicos, y les deseo una feliz noche. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a todos, gracias a todos. De todas formas, bueno, al final de la página, para los que no lo